Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo voy a forrar botones como este, ¿veis? Son botones que los voy a poner en un abrigo que me estoy haciendo. Mirad, son botones de este tipo, pues bueno, botones ya viejitos. Están en muy mal estado, que se han quitado de ropas que se utilizaban con anterioridad, y yo he elegido estos 5 porque en realidad, claro, son 5, este ya está forrado. Si os dais cuenta, son de distintos colores. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tengan todos el mismo diámetro, ¿veis? Que sean del mismo calibre. Pero no importa de que sean de distintos colores, porque como van a ir forrados, pues no se van a ver. Entonces para ello, veis, yo tengo aquí este trocito de tela que voy a aprovechar de los recortes y he hecho un círculo de 6,5 centímetros de diámetro, o sea, de lado a lado, ¿veis? Y lo he sujetado a 2 trozos de tela que voy a cortarlo doble. Van a ser 4 los que voy a forrar y cortamos alrededor. Mirad, veis, aquí ya tenemos 2. Pues ahora vamos a cortar otros 2. Sujetamos el papelito encima de la tela. Está bien puesto. Y recortamos. Mirad, como es una tela que deshilacha bastante, ¿veis? Pues yo he cortado lo suficientemente grande, lo que es la circunferencia o círculo. Para ahora, ¿veis? Va a sobrar bastante, pero no importa, que luego después recortamos y lo dejamos como este. Entonces ya con los 4 mirad, los botones, en vez de ponerlos como se pondrían, se coserían normalmente, yo les voy a poner dados la vuelta. Voy a aprovechar que la parte de arriba, la superficie de la parte de detrás, ¿veis? Es una superficie curva. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a darle esta forma que tiene, vista de perfil, se ve, tiene como una especie de forma curva el botón, y es esa forma lo que le va a dar pues la forma característica que tienen estos botones ya forrados cuando los compramos. Entonces ahora lo que necesitamos es tener una aguja con hilo negro hilvanado, que yo no la tengo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar una bastilla todo alrededor con puntaditas muy pequeñas y no precisamente al borde. Ponéis si queréis encima el botón y como a una distancia aproximadamente así
vamos a ir pasando alrededor puntadas. Cuando lleguéis a donde habéis comenzado, pues ahora lo que vamos a hacer es estirar del hilo. Mira, y vamos a ir dándole la forma. Así, ¿veis? Cogemos el botón, ¿veis? Y con la parte abombada lo ponemos en contacto con la tela. Y ahora ya vamos a ir estirando para unir, ¿veis? Lo colocáis, centráis el botón y una vez está centrado, lo que vamos a hacer es ir así dando vueltas, estirando del hilo, con cuidado de que no se rompa. Y ahora mirad, vamos a coger y vamos a atravesar así. Vamos a dar varias puntadas. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, ¿veis? Dejarlo como este, voy a recortar. Y veis, ya está el botón listo para coserlo en nuestro abrigo. Bueno, pues igual que hemos hecho con estos dos botones, tenemos que hacer con el resto, con estos tres. Y ya están los botones, ¿veis? Forrados y listos para colocar en el abrigo.